En Argentina existen casos que, pese a ser muy oscuros, fueron rápidamente olvidados. Hoy en la quinta parte de esta serie vamos a conocer algunos casos que seguramente te van a dejar pensando. Argentina, un país con buena gente. El lunes 18 de septiembre del 2017, por la noche, Ignacio Bacari, de 63 años de edad, realizó un llamado al servicio de emergencias desde su departamento ubicado en el barrio de Caballito, Buenos Aires. En esta llamada, Ignacio aseguraba que su mujer, Susana Fernández, de 60 años, había sufrido un golpe tras caer descompensada de forma repentina. Rápidamente una ambulancia llegó hasta el lugar para atender a Susana, pero apenas ingresaron al departamento, los médicos comenzaron a notar que algo no andaba bien. Verán, el interior del departamento era prácticamente un basural. Cajas de pizzas amontonadas, restos de comida podrida y ollas con líquidos que desprendían un olor nauseabundo eran algunas de las cosas que se podían ver por todo el departamento. Eso sin contar las cucarachas que caminaban por las paredes, platos y también en los restos de comida podrida. Pero además se percataron de que el olor de la basura a su vez se combinaba con el de las heces humanas que también estaban por todo el departamento. Ah, y perdón si justo estás comiendo. Ahora los médicos fueron hasta la habitación de Susana para atenderla, y al ingresar la encontraron en el piso, sin ropa y tapada solamente con una sábana. Y justo cuando se preparaban para atenderla, se dieron cuenta de que la mujer no tenía signos vitales, pero además se percataron de otro detalle: el cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, es decir que llevaba varios días sin vida. Rápidamente los médicos dieron aviso a la policía sobre esta extraña situación, así que también se hizo presente un equipo de investigación. Mientras esto pasaba, los oficiales comenzaron a interrogar a las dos personas que vivían en el departamento, además de Susana. Uno de ellos era Ignacio Bacari, de 63 años, quien, como mencionamos, era el esposo de Susana. Pero en el lugar también vivía el hijo de este matrimonio, Ezequiel Bacari, y sobre quien se centraron principalmente las críticas. Verán, en aquel momento Ezequiel tenía 25 años, no solía salir a ningún lado, apenas bajaba del departamento para recibir a los deliveries de comida 2 veces al día, una a la hora del almuerzo y otra a la hora de la cena. Pero a pesar de no tener vida social, lo que sí tenía era una vida activa en redes sociales. Era el dueño de un canal de YouTube llamado El Play Vaquero, canal que en la actualidad cuenta con 127.000 suscriptores, aunque está abandonado. En este canal Ezequiel subía contenido de videojuegos, incluso en varias ocasiones creaba contenido jugando con suscriptores, nada fuera de lo normal. Pero ahora regresemos un momento al departamento para atar algunos cabos. Verán, los forenses determinaron que Susana llevaba fallecida en el departamento al menos 5 días. Por ende, si el llamado a emergencias por parte de Ignacio Bacari fue realizado el lunes 18 de septiembre del 2017, quiere decir que la mujer falleció el 13 de ese mismo mes. Ahora, si nos vamos al canal de Ezequiel, figura que su último video fue publicado el 15 de septiembre, lo que quiere decir que mientras Ezequiel estaba jugando y grabando un video con suscriptores, el cadáver de su madre llevaba por lo menos 2 días descomponiéndose dentro del mismo departamento. Y lo más curioso de todo esto es que si reproducimos el video, podemos notar a Ezequiel interactuando con sus suscriptores como si nada. Hola gente de YouTube, soy Ezequiel Plevaquero y bienvenidos a un nuevo gameplay del Call of Duty Black Ops 2 en su versión de PlayStation 3. Y el día de hoy, porque esta gente me está esperando, vamos a jugar Prueba tu suerte. La conexión no es de la mejor, pero antes de comenzar con este video y antes de desmutear a todos, les quiero comentar, porque he leído muchos comentarios últimamente en estos videos de minijuegos. Los peritos del cuerpo médico forense determinaron que Susana tuvo una muerte natural producto de un edema de pulmón y descartaron la posibilidad de un asesinato. Pero lo que comenzó a resonar fuerte fue el delito de abandono de persona. Ahora, muchos pueden pensar que Ezequiel e Ignacio simplemente no se percataron del fallecimiento de Susana, lo cual sigue sonando descabellado. Verán,
En el año 2014, Susana había sido diagnosticada con obesidad mórbida, una enfermedad crónica que puede llegar a incapacitar a una persona. Un vecino del edificio comentó a los medios que durante un tiempo solía ver a Susana bajando a recibir la comida que encargaban por delivery, y en una charla con ella le comentó que había sido diagnosticada también con depresión, y luego de esa charla no la volvió a ver nunca más. Para ese momento Susana ya había quedado postrada en una cama, o eso era lo que se creía, ya que se supo que en realidad la mujer vivía en el piso y si necesitaba moverse a alguna parte del departamento, lo hacía arrastrándose, incluso por encima de la basura y cucarachas que había en el lugar. Esto se sabe gracias al testimonio de un plomero que trabajó en el departamento días antes del fallecimiento de Susana. También comentó que estuvo 2 días descompuesto por el mal olor del lugar plagado de cucarachas, basura acumulada, heces humanas y comida podrida, a tal punto que luego de trabajar aquel día decidió renunciar y no volver nunca más al edificio. Aseguró haber alertado a la recepción sobre las condiciones en las que esta familia vivía, pero que no se tomaron cartas en el asunto. Los vecinos por su parte organizaban reuniones de consorcio para hablar sobre este tema, pero ni Ignacio ni Ezequiel se presentaban. Es más, en una ocasión Ignacio respondió a la invitación con un mail donde les decía que no se metan con su forma de vida, por lo que era prácticamente imposible dialogar con ellos. Tanto vecinos del primero como de otros departamentos han escuchado insultos que son irreproducibles, salvo que los cite textual, pero son muy fuertes. ¿Ella tenía maltratos por parte de su familia? De ambos. Sí, se escuchaban los gritos de ambos, pero un maltrato... ¿Qué tipo de cosas le decían que ustedes podían escuchar? Te cito textual. El chico le ha llegado a gritar varias veces, gordo, sucia, lavate la concha. Se han escuchado golpes también. ¿Para qué no podrán hacer denuncias en ese caso? Hemos hecho lo que hemos podido hacer. Una sola vez hicimos por maltrato, pero no han podido acceder a, no abrían el departamento de una persona, o sea, pensar que acá no entraba nadie ni salía nadie salvo ellos dos. Hay una cosa importante que me parece destacar, porque por algo están detenidos. Esta gente convivía en los últimos 5 días, una semana, pero digo, sobre todo los días claves, cruciales. Entraron y salieron, es decir, convivían con la persona muerta. Sí. Ahora, sabiendo que Susana había sido diagnosticada con obesidad mórbida, uno creería que Ignacio o Ezequiel cuidarían de ella, que estarían pendientes o que al menos irían cada cierto tiempo al dormitorio para ver si necesitaba algo, por lo que es prácticamente imposible que durante 5 días no se hayan percatado de que Susana estaba muerta. Lo cierto es que durante esos 5 días convivieron con su cadáver, llevaban una vida normal. Ezequiel seguía grabando y publicando videos como si nada, todo con el cadáver de su madre apenas a unos metros. Pero ¿cómo podían tan siquiera comer con el olor nauseabundo de la basura acumulada mezclado con el de un cuerpo en descomposición? Todo este contexto hace que el caso sea perturbador. Pero además hay un detalle importante y que al final no se explicó: la mentira de Ignacio Bacari en la llamada a emergencias. ¿Qué motiva a Ignacio a mentir diciendo que su esposa se descompensó y se golpeó siendo que ya tenía varios días sin vida? Cuanto menos es sospechoso. Aún así, la justicia determinó que tanto Ignacio como Ezequiel no tenían responsabilidad alguna y no fueron procesados por abandono de persona. Simplemente fueron detenidos, indagados y liberados sin más, por lo que el caso quedó en la nada. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto y cuáles son sus teorías sobre el caso. Mientras tanto, vamos a conocer otro. Muchos de ustedes me vienen pidiendo que traiga este caso al canal desde hace bastante tiempo, pero sobre todo los pedidos aumentaron desde que iniciamos con esta serie. Así que hoy vamos a conocerlo en profundidad, a ver de qué se trata. El 11 de junio de 2025, los familiares de Juan Carlos González, de 60 años, denunciaron su desaparición en la provincia de Jujuy. Según las primeras investigaciones, la última señal registrada de su teléfono se detectó en las cercanías del arroyo Las Martas.
Este arroyo atraviesa un barrio llamado Alto Comedero. Unos días después, el 19 de ese mismo mes, familiares, amigos y personal policial se trasladaron hasta las cercanías del arroyo para llevar a cabo tareas de peritaje. En ese momento, los allegados a Juan se tomaron esta fotografía con carteles que mostraban el rostro del hombre desaparecido. Y tengan en cuenta esta foto para más adelante. Ahora, durante el mes de julio de 2025 se produjo otra desaparición en un barrio cercano llamado Mariano Moreno. En esta ocasión se trataba de Jorge Omar Anachuri, de 68 años de edad. Jorge había desaparecido el día viernes 25, pero su búsqueda comenzó recién al día siguiente. Ahora los investigadores decidieron comenzar la búsqueda en una zona que Jorge solía frecuentar. Así que fueron a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la intersección de las calles Bermejo y Horacio Guzmán, en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy. Y al revisar las cámaras vieron a Jorge subiéndose a un taxi. Así que en ese momento comenzaron a revisar otras cámaras para obtener el número de patente del auto e ir a buscar al dueño para interrogarlo. Al identificar e interrogar al chofer de este taxi, este declaró que había llevado a Jorge junto a otro hombre desde esa esquina en Mariano Moreno hasta la zona del barrio Alto Comedero. Así que los investigadores le pidieron que les brindara la dirección exacta donde los había llevado y una vez la obtuvieron, el 30 de julio, las fuerzas policiales acudieron a la dirección con una orden judicial para allanar ese domicilio. En él vivía el hombre que iba dentro del taxi junto a Jorge, quien fue identificado como Matías Jurado. Y si bien los agentes allanaron el lugar buscando obtener indicios del paradero de Jorge Omar Anachuri, lo que finalmente encontraron en esa casa fue totalmente macabro. Verán, al ingresar a la vivienda se encontraron con dos personas en su interior. Una de ellas era Matías Jurado y la otra era su sobrino de 16 años, cuya identidad por obvias razones se mantiene en reserva. De todas formas, aún no es momento de hablar sobre el adolescente. Ahora los agentes comenzaron a requisar el lugar y es en este punto que comenzaron los hallazgos. En la casa encontraron restos óseos fragmentados y piel humana. Estos presentaban indicios de haber sido calcinados o, de mínima, haber sido sometidos al fuego. Pero esto no sería todo. En la rejilla de la ducha del baño se encontró lo que parecía ser una nariz humana y restos de pelo. Esto acompañado de rastros de sangre. También se confirmó el hallazgo de carne humana en varias partes de la casa. Y otro detalle macabro de todo esto es que descubrieron lo que parecían ser partes de cartílagos humanos en los platos donde comían los perros. Hay mucha más piel, se ha encontrado gran cantidad, la cual hemos hecho una división de la misma para poder hacer dos tipos de cotejo diferentes. El resto estaba muy deteriorado porque básicamente lo que hacía o donde estaba al menos la piel era en el lugar donde comían los perros. Tenía eso para comida de perros. Pero además de los restos humanos se secuestraron distintos objetos, cuchillos y machetes, los cuales estaban ocultos debajo del colchón donde dormía Matías Jurado. Eso sin contar las distintas prendas de ropa encontradas en el lugar. Y acá hay otro detalle, ya que una de esas prendas corresponde a la utilizada por Jorge Omar Anachuri al momento de su desaparición. Bidones de combustible, colchones calcinados y un sector donde se hacía fuego periódicamente fueron otras de las cosas que llamó poderosamente la atención de los agentes, además de una carretilla que se cree utilizaba para deshacerse de los cuerpos y ollas que podrían haber sido utilizadas para cocinar parte de los mismos. Y hago mención a esto de forma plural, ya que luego de tomar muestras de ADN de todo lo antes mencionado, se confirmó que no solamente Jorge había sido víctima de Matías Jurado, sino que los informes forenses detectaron la presencia de ADN de por lo menos 5 personas distintas. Todo apuntaba a que estaban en presencia de un nuevo asesino serial en Argentina, por lo que ese mismo día tras el allanamiento Matías Jurado fue detenido.
Y una figura clave en la investigación fue el sobrino de Jurado, ya que su testimonio brindado en cámara Gesell aportó detalles cruciales sobre el modus operandi del presunto asesino serial. Para empezar, se menciona que el chico estaba en situación de vulnerabilidad y que sus padres lo habían abandonado. Es por eso que convivía con Jurado en la vivienda de Alto Comedero. Ahora, se sabe que fue inmediatamente puesto en resguardo por su calidad de víctima, ya que se dio a conocer que era agredido y maltratado por su tío. Incluso vecinos aseguraron haberlo visto escaparse saltando las paredes. Pero la peor parte es que Jurado, en ocasiones, lo invitó a participar. ¿Pero participar exactamente de qué? Bien, el testimonio del adolescente reveló la macabra rutina de Jurado. Según la declaración del menor, su tío salía los días viernes a buscar víctimas. Por lo general, eran hombres mayores de edad en estado de vulnerabilidad o en situación de calle. Cada viernes, Jurado salía de su casa y regresaba con una persona distinta, y es en un momento de su declaración que el menor utilizó la palabra descuartizamiento para describir lo que su tío hacía. Explicó que Matías Jurado descuartizaba a las personas y quemaba los miembros más grandes en el sector que mencionamos anteriormente. El resto lo enterraba o lo ponía en bolsas para tirarlo en un basural con un arroyo seco cerca de la casa. Utilizaba la carretilla encontrada en el lugar para trasladar los restos. Y acá es momento de hacer una pausa para explicar una hipótesis. Verán, una de las víctimas identificadas con el ADN encontrado en la casa de Matías Jurado es Juan Carlos González, cuya desaparición mencionamos al inicio. Ahora, ¿recuerdan la foto que les dije que tengan en cuenta para más adelante? Bien, si hacemos zoom en una parte de la foto, podemos ver a un hombre encapuchado llevando una carretilla que aparece de fondo. Ahora, recordemos que esta foto fue tomada cerca del arroyo Las Martas, en el barrio Alto Comedero, mismo barrio donde vivía Matías Jurado y donde solía descartar parte de los cuerpos llevándolos en una carretilla a un arroyo cercano, según la declaración de su sobrino. Teniendo todo esto en cuenta, es que comenzó a cobrar fuerza la hipótesis de que la persona que se ve de fondo con una carretilla es Matías Jurado, lo cual sería bastante inquietante teniendo en cuenta el contexto de esa fotografía. Aunque, como mencioné, esto es solo una hipótesis que aún se está investigando, pero me pareció interesante como para dejarlo pasar. Ahora, según la declaración de otros familiares, el adolescente le había contado a un primo que Jurado, su tío, en una ocasión le abrió la puerta de la casa y le habría dicho: «Pasá, ¿querés ver a una persona muerta?», con el interior de la casa lleno de sangre. Por lo que en ese momento el sobrino salió corriendo del lugar. Incluso se dice que durante una fiesta de cumpleaños en el mes de enero, el chico le había dicho a una familiar que estaba mal porque anoche Matías mató a otro. Y para darle una respuesta al interrogante, Matías Jurado invitaba a participar a su sobrino de 16 años de los descuartizamientos que llevaba a cabo dentro de su casa. Ahora, se sabe que Matías Jurado solía salir a cazar a sus víctimas los días viernes, pero ¿por qué? Bien, según las investigaciones esto tiene un motivo. Verán, cada viernes Jurado se dirigía a una zona específica de la ciudad conocida como la Vieja Estación o Terminal. Se sabe que en esa zona una ONG realizaba actividades de asistencia como dar comida y ayuda a personas en situación de calle. Justamente el perfil de las víctimas. Lo que se presume es que mayormente los viernes había una mayor concentración de personas vulnerables en ese lugar, lo que facilitaba a Jurado el contacto. Ahora, una vez en el lugar, Jurado empleaba un método de engaño. Se acercaba a estos hombres, la mayoría mayores de 50 años, para ofrecerles trabajo, llevarlos a una reunión o incluso ofreciéndoles distintos tipos de vicios, como por ejemplo alcohol. Esto dependiendo de las características de la persona a la cual elegía. Así es como se los llevaba hasta su casa. Una vez en el lugar, tomaban bebidas, entraban en confianza y luego los asesinaba. Y acá es donde nace una pregunta que hasta el momento no tiene respuesta. ¿Cuál era el móvil de los asesinatos? ¿Qué motivaba a Matías Jurado a hacer estas cosas?
Por el momento, no se sabe. Se habló sobre un posible caso de esquizofrenia, pero hace poco fue declarado imputable, por lo que permanece siendo un misterio. Hasta el momento, 5 víctimas fueron confirmadas por la justicia: Jorge Omar Anachuri, Sergio Alejandro Sosa, Juan José Ponce, Miguel Ángel Quispe y Juan Carlos González. Como un dato no menor, se dio a conocer que Matías Jurado ya había estado preso anteriormente por otros delitos: homicidio simple en el año 2004, aunque al ser menor de edad en ese momento, cumplió 10 años y fue liberado en el 2014. En el año 2017 fue acusado por robo agravado y en el 2018 por amenazas con un arma. Fue condenado por estos hechos a 3 años y 4 meses de prisión, siendo liberado en el año 2020. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si las penas no hubieran sido tan leves? Es algo serio a analizar. Mientras tanto, vamos a conocer otro caso. El 29 de diciembre del 2021, Daniela Fler fue hasta la casa de su hermano, el arquitecto Reinaldo Fler, de 61 años de edad, que vivía en el barrio Los Bulevares, provincia de Córdoba. Ahora, Daniela estaba preocupada porque desde el día anterior, Reinaldo no respondía a sus llamadas, así que fue hasta su casa para averiguar qué estaba pasando. Pero al ingresar a la vivienda de Reinaldo lo encontró sin vida, maniatado de pies y manos. Había sido ejecutado de 2 disparos, uno en la cabeza y otro en el cuello. Inmediatamente después del hallazgo llamó a la policía para denunciar el hecho, por lo que se activó el protocolo de investigación, así que la escena del crimen fue peritada. Pero hubo un detalle que llamó poderosamente la atención de los investigadores al revisar la casa, ya que no se encontraron signos de violencia en puertas o ventanas. Por otra parte, objetos de valor como una computadora, la billetera del hombre, un celular y una tablet permanecían en el lugar, por lo que la versión de un robo fue rápidamente descartada. Pero si no se trató de un robo, ¿qué fue lo que ocurrió? Es en este punto donde todo comienza a dar un giro, ya que habiendo descartado la posibilidad de un robo como el móvil del asesinato, las sospechas se centraron en el entorno íntimo y familiar de la víctima, pero sobre todo sobre su propia hija, Irina Fler, y su novio, Leandro Moscarello. Y estas sospechas tenían un motivo. Él hacía todo lo que ella quería que le comprara, que le hiciera. Hacía todo lo que él podía hacer por ella. Ni bien muere Verónica, le pide rendición de cuenta, siendo una chica muy joven. Rendición de cuenta, qué es lo que era de ella y cuáles eran las cosas de ella. Reinaldo me contaba que lo trataba mal, que le rompía la ropa. Le digo yo, pero ¿por qué no salí de Reinaldo? ¿Por qué no salís de ahí? Él estaba ahí, se ve que, bueno, él también se ve que quería estar con su hija. Verán, tras la muerte de su madre, Irina estaba en un proceso de división de bienes, es decir, que tenía derecho a la porción hereditaria correspondiente de los bienes de su madre. Pero es acá donde comenzaron los problemas, ya que, según testimonios, Irina y su pareja estaban en constante conflicto con Reinaldo, exigiendo los bienes y queriendo acceder al 100% de todo, incluyendo las propiedades que aún estaban a nombre de su padre, llegando incluso a cambiar las cerraduras de la casa donde vivían, obligándolo a mudarse. Hola Dani, ¿cómo andás? Te mando un audio porque estoy acá en la casa ahora trabajando. Era para ver, estaba pensando, quería hacer un acta por lo que Irina me cambió la cerradura de la puerta. Quería hacer un acta para dejarlo asentado. Y te quería preguntar si te parece conveniente que venga con el acta y la haga en la puerta de la casa. No sé si te parece alguna que van en particular o no sé, si tenés alguna recomendación. Pero los bienes de su madre no eran el único motivo de conflicto entre Irina y Reinaldo, sino que, según las investigaciones, también quería el patrimonio total de su padre, el cual fue estimado en una cifra superior a los 2.6 millones de dólares. Esto teniendo en cuenta que entre los bienes de su padre había alrededor de 7 propiedades a su nombre, e Irina
lo quería todo para ella. Pero la cosa iba a empeorar aún más. Verán, en el último tiempo, Reinaldo había formado una nueva pareja y planeaba contraer matrimonio. Y ya saben cómo funciona esto. Al casarse, legalmente su esposa habría adquirido derechos sobre una parte de su patrimonio, lo que lógicamente reduciría la herencia que recibiría Irina. Y creo que a estas alturas ya entienden por dónde va la cosa. La noche del 28 de diciembre del 2021, aproximadamente a las 22 horas, el arquitecto llegó a su propiedad a bordo de su auto, se estacionó sobre la vereda e ingresó solo a su hogar. Pero justo llegando a la puerta, dos personas salieron de un costado de la casa y lo hicieron ingresar a la fuerza. Una vez dentro del lugar, encendieron la televisión y le subieron el volumen al máximo. Luego, sentaron en una silla en el comedor de su casa al hombre, lo ataron de pies y manos con precintos y le dispararon 2 veces con un arma calibre 22. Una parte importante de la reconstrucción del hecho fueron las imágenes de la cámara de seguridad que da a la parte trasera de la casa. En ella se puede ver un auto sospechoso, un Ford Ka color negro, que fue visto circulando y deteniéndose en las cercanías del domicilio. Poco después, aparecen 2 personas caminando, algo que podría ser normal, salvo por el detalle de que esta cámara es la última que los registra. Es decir que las cámaras siguientes en esa dirección no registran a las 2 personas siguiendo su rumbo, lo que significa que se detuvieron en ese lugar donde se ubica una cerca en mal estado que da al patio trasero de la casa y por donde finalmente terminaron ingresando estas 2 personas, o mejor dicho, estos 2 asesinos, identificados como Samuel Moscarello, hermano de Leandro Moscarello y pareja de Irina, y David Silvestre, un amigo de la pareja e identificado como el dueño del Ford Ka negro utilizado para el traslado. Ambos fueron señalados como los autores materiales del crimen y fueron detenidos. Por otra parte, Irina Fler fue detenida junto a su novio Leandro Moscarello tras ser imputados en la causa como partícipes necesarios del homicidio agravado por arma de fuego. Pero también apareció un quinto acusado, David Suárez, quien fue señalado como el chofer que permaneció al mando del Ford Ka negro que se ve en la cámara de seguridad. Estando detenida y a la espera del juicio, Irina Fler dio una nota donde negaba todas las acusaciones en su contra. Me pesa muchísimo de que básicamente me ponen a mí como autora. Era la única sangre que me quedaba, aparte de mi hija, después del nacimiento de mi hija. Yo como siendo hija voy a mandar a hacer algo así de esa manera, sabiendo que es la única sangre que tengo. El lunes 1 de julio comenzó el juicio. Las pruebas en contra de Irina y todos los partícipes eran tan contundentes que incluso 2 de los acusados, Samuel Moscarello y David Silvestre, quienes aparecen en la cámara de seguridad, admitieron su responsabilidad en la ejecución del asesinato, aunque insistieron con que Irina y Leandro no tuvieron nada que ver con el hecho. Mientras tanto, la pareja se mantuvo negando su culpabilidad. Durante el juicio habló por primera vez Miriam Sima, última pareja de Reinaldo Fler, quien apuntó duramente contra Irina. En las 2 oportunidades le dijo que lo iba a matar. ¿Por qué se dio esa discusión? Porque no era una buena persona. Reinaldo siempre me decía, es un maleante. Eso me decía, las palabras de Reinaldo eran esas. ¿Irina le pedía los bienes, quería la herencia? Todo, quería todo. Ella quería el 100% de todo. ¿Qué era ese todo? Todo, lo de él y lo de la mamá, que lo de la mamá le correspondía a Irina, evidentemente, pero también Reinaldo, por ser el esposo, también tenía un porcentaje de eso, y ella quería todo. ¿Reinaldo tenía miedo de Irina, tenía miedo de Leandro? Tenía miedo de los dos, Él siempre, y me retumban esas palabras de decir, tengo miedo de que me maten de un fierrazo en la cabeza. Por otra parte, Irina se quebró en su declaración, insistiendo con su inocencia, mientras que los demás acusados pedían disculpas a la familia y aseguraron que todo se trató de un accidente. Terror, desde anoche que tengo espasmo, me siento mal, porque voy a estar siendo condenada a una cadena perpetua, teniendo 22 años y una hija de 3 años afuera, por un delito que no he cometido, que no he participado en ningún momento.
Se han dicho un montón de cosas de mí que no han existido, que no han sido así. Solamente quiero limpiar mi nombre, quiero volver a casa con mi hija. Es lo único que quiero hacer. Y yo con esta condena me quitan el poder de ser madre, de poder vivir con mi hija y poder criarla. Ella es la única sangre que tengo y es lo único más verdadero que tuve en toda mi vida. En primer lugar, quiero aprovechar estas palabras para pedirle perdón a la familia Fler, a la madre, la hermana, el hermano. Y en segundo lugar, pedirle al tribunal, al jurado, que considere que nosotros no somos asesinos, sicarios, nada de eso que se mencionó acá. Ante todo, pidiendo perdón a la familia Fler, en el cual nadie quería hacer daño a nadie, fue un accidente, iba muy a robar y se produjo el accidente. Quería pedirle perdón a mi hermano, a Irina, a mis padres también, que por este motivo se fueron de Córdoba. Finalmente, Irina Fler, junto a 3 de los 5 acusados, fueron condenados a la pena de prisión perpetua. El quinto acusado, David Suárez, quien manejaba el Ford Ka aquella noche, fue condenado a 13 años de prisión. Irina Fler fue consumida por el odio y la codicia, y el querer quedarse con todo la llevó a quedarse sin nada. Pero me interesa saber qué opinan ustedes sobre todo lo que vieron el día de hoy. Aún quedan muchísimos casos más que quedaron afuera de esta quinta parte, pero dependerá del apoyo que le brinden a este video y de sus comentarios para saber si quieren que continuemos con esta serie. Así que espero leerlos a todos. Pueden seguirme en Instagram, donde apenas estamos llegando a los 700 seguidores. Recuerden que por ahí voy publicando avances y siempre aviso cuando subo un nuevo video. No olviden dejar un like y suscribirse si les interesa esta serie, y si comparten el video se los agradecería muchísimo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por los 130.000 suscriptores. La meta que me había puesto para fin de año era de 125.000, pero ustedes hicieron que terminemos un poco más arriba, así que muchísimas gracias de verdad. Les mando un abrazo enorme y nos estaremos reencontrando en un próximo video.